están en su empresa. Los recursos humanos son uno de los recursos más importantes de la empresa. Entonces, miren jóvenes, este es el primer resultado de aprendizaje. Como le dije, la materia se dividirá en varios resultados de aprendizaje. El primero, entonces, es distinguir los diferentes tipos de incidencias que surgen en el desempeño de la actividad laboral de los empleados para aplicar los procedimientos de control y registro documentalmente en las organizaciones privadas y en la administración pública. Esa es la presentación del resultado de aprendizaje. Entonces vamos a ver los temas que se van a tratar. Lo primero es qué es los recursos humanos. Los recursos humanos de una empresa RRHH. Esa parte RRHH se escribe así doble la R y la H. Explica ahí que es una abreviatura. Entonces, lo que quiere decir es recursos humanos. Como termina con S, está hablando de varios recursos humanos. Entonces, por eso se escribe RRHH. Entonces, aquí ve lo que es la definición de competencia, que es lo que todos como persona para solicitar un empleo debe conocer. La competencia laboral, porque ahí usted tiene que desarrollar lo que es los conocimientos que ustedes han adquirido. Por ejemplo, ahora en el área técnica le vamos a transmitir varios conocimientos relacionados a lo que es el área técnica, en este caso el área de gestión. Ustedes van a transmitir en el futuro trabajo sus habilidades y destrezas, todo conocimiento que ustedes hayan adquirido. Ustedes van adquiriendo conocimiento en el área técnica. Entonces, aquí hay algo muy importante. Dice aquí las competencias transversales que son más requeridas y más valoradas en toda organización. Entonces, ¿cuáles son esas competencias que ustedes deben adquirir y desarrollar? La capacidad de resolución de problemas. Nosotros como seres humanos en nuestro ámbito laboral tenemos que aprender a resolver problemas que se nos presentan. La capacidad de organización en el trabajo. Responsabilidad, sobre todo las compañías toman en cuenta la responsabilidad que ustedes tomen para hacer su trabajo. La capacidad de trabajar en equipo, ellos evalúan eso, lo valoran, porque una persona que no tenga capacidad de trabajar en equipo, trabajar con los demás, no es valorada en la empresa. Entonces tenemos que desarrollar esas capacidades de autonomía, de proactividad, relaciones interpersonales, que eso lo vamos adquiriendo desde nuestra casa. ¿Cómo son nuestras relaciones interpersonales? Debes saber que hay empresas que no va a poder trabajar en ese tipo de empresa, porque hay empresas que requieren que los empleados trabajen en equipo. Entonces tú vas a tener que buscar un tipo de empresa. Por ejemplo, hay unas áreas que los empleados trabajan en departamentos individuales, quizás que trabajen contabilidad o informática, que ellos trabajen aparte, individual, no trabajan en equipo. Entonces ya la empresa será la que tomará la decisión si te acepta o no en ese lugar, si tu personalidad de esas personas que le gustan trabajar solo en una área determinada. Entonces ya ahí la empresa decide. Eso depende de la empresa, pero sería muy bueno que usted trate
de hacer el esfuerzo de trabajar en equipo, porque aunque trabaje individualmente, se requiere, porque eso ayuda a mejorar lo que es la armonía, podríamos decir, dentro de la empresa. Una persona que no le guste trabajar en equipo a veces es por su personalidad un poco fuerte y se le dificulta conseguir trabajo de esa forma. Entonces voy a continuar. Como les dije, las relaciones interpersonales, capacidad de iniciativa, ellos miden eso, la capacidad de iniciativa e innovación. Eso también influye en nuestro salario. Cuando la empresa ve una persona que tiene una capacidad muy desarrollada para tener innovación e iniciativa, entonces muchas empresas valoran eso y puede aumentar su puesto de trabajo. Entonces hay que tener flexibilidad y la capacidad de adaptación y resistencia a la presión. Todo eso es muy importante, muy necesario en el momento de usted solicitar un empleo. Ahí se debe tomar en cuenta esas relaciones laborales porque, como le había dicho anteriormente, la empresa toma en cuenta eso. Entonces el patrón, como dice aquí, va a tomar en cuenta esa parte para ponerlo a ustedes en un puesto de trabajo. Entonces aquí vamos a seguir hablando sobre las relaciones laborales colectivas. Son las que establece un sindicato en representación de los trabajadores con una empresa u organización patronal. Las relaciones laborales abarcan los siguientes aspectos: contrato de trabajo, quejas y sugerencias, reglas interior de trabajo, sindicato, resolución de conflicto. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que es las relaciones laborales colectivas. Cuando se habla del sindicato, por ejemplo, en nuestro Ministerio de Educación, los profesores tienen un sindicato. Eso es una organización que va independientemente de la empresa. O sea, ahí los empleados tienen la capacidad y la libertad de expresar sus inquietudes. A veces se presentan conflictos, algunas quejas. Entonces, ellos reclaman, hacen sindicatos. Algunos sindicatos son favorables para la organización, otros no, porque incluso hay sindicatos que hasta huelga hacen dentro de la empresa, y eso lo que hace es perjudicar lo que es la empresa, trae perjuicios a la empresa cuando se presentan tipo de situaciones difíciles, tanto en la empresa como el empleado, porque también el empleado muchas veces va perjudicado, tiene que pasar procesos legales y es algo muy problemático. Entonces, aquí continuamos con temas relacionados a nuestro primer resultado de aprendizaje, que son las incidencias que se presentan. Las incidencias es un acontecimiento que pasa muy rápidamente en un negocio y tendrá consecuencias en el mismo. Una buena gestión de incidencias es de vital importancia para todas las empresas, ya que su cometido es solucionar cualquier problema que ocurra dentro de la empresa. Entonces, ¿cuáles son las incidencias que se pueden dar en el trabajo? Retraso o falta de puntualidad al llegar al trabajo, daños que podría causar una lesión en el trabajo, accidentes laborales, bajas médicas por enfermedad. Entonces, todo esto es incidencias que pueden suceder dentro de la empresa. Entonces, las incidencias hay que buscar la mejor forma posible de cómo se va a tratar. Algunas perjudican al empleado, otro a la empresa.
Entonces hay que buscar la mejor forma posible de cómo solucionar esos problemas que se presentan. Entonces, este tipo de incidencia, lo que es las bajas médicas, dice aquí que hay dos tipos de bajas médicas. Baja por contingencias comunes, una gripe, un dolor estomacal o un proceso de depresión, entraría dentro de este tipo de baja. La baja por contingencias profesionales, por ejemplo, si sufre un accidente en el trabajo, si contraes alguna enfermedad a consecuencia propia del trabajo. Entonces, cuando es común, la contingencia es algo que puede suceder a cualquier persona, que incluso puede suceder fuera del trabajo. Pero cuando es profesional, la baja que se le da es porque por causa del trabajo, la persona entonces sufre este tipo de bajas médicas. Entonces ahí hay algunas circunstancias que se presentan. Por ejemplo, bueno, ahí vimos nosotros algunas incidencias por bajas médicas que se presentan, algún accidente de trabajo, lo podemos ver aquí debajo en estas imágenes, puede haber incendio dentro del trabajo o caída de algún equipo que le haga daño a la persona dentro del trabajo. Esas son las que son más de tipo de bajas médicas. Entonces, jóvenes, aquí tenemos un ejemplo de lo que es un reporte de incidencias en la empresa. Dice aquí que un reporte de incidencia es un formato en el que se dan los detalles de un acontecimiento que irrumpe el desempeño formal de la empresa. En cualquier tipo de empleo es normal que se presenten este tipo de situaciones que deben ser reportadas de la manera más clara y detallada. Entonces, jóvenes, ahí tenemos un cuadro donde presenta una incidencia. Por lo general, lo presentan, por ejemplo, una incidencia que sucede un mes. Algunas empresas la presentan mes por mes, cuáles incidencias se presentaron. Entonces ahí tenemos en ese cuadro los nombres y los puestos de la persona y cuáles incidencias se podrían presentar en esa persona. Si el problema es, por ejemplo, de impuntualidad, por ejemplo, aquí vemos lo que es por impuntualidad. Entonces, a esa persona, por ejemplo, María llega tarde, se le presenta cuántas veces María ha llegado tarde durante ese mes. Si José López tuvo un accidente, le cayó algún equipo en un pie, por ejemplo, entonces se debe presentar cuántas veces le sucedió o dar detalles de cómo sucedió eso también, podría ser. Y así sucesivamente las bajas médicas y otros que se pueden presentar.